Bueno, vamos a hacer honor al tiempo de inicio de la clase, que es a las 6. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alcolumbre, que va a estar hablando sobre el estado de salud de los trabajadores en tiempos de ASPO. Ahí están entrando, todos entran en hora. Ahí va. El curso de hoy va a tratar sobre la prohibición de despedir en emergencia, el despido por vulneración de derechos fundamentales de trabajadores, derecho a la salud como bien colectivo e individual, obligaciones del empleador y la ART ante un trabajador con caso sospechoso COVID-19 y discriminación por estado de salud. Para quienes no conocen a la doctora Alcolumbre, ella es abogada, egresada de la UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, máster en Economía y Administración de Empresas, posgrado cursado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SADE, diploma de formación continua de la Universidad de Sevilla en Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado, otorgado por el Centro de Formación Permanente, asistente del programa de actualización en Ciencias Jurídicas para el doctorado en la UBA, coordinadora de la Diplomatura en Derecho Procesal Comparado, de la Universidad de San Isidro durante 2 cohortes, 2014-2016. Se desempeña actualmente desde el año 2000 y en curso como jueza del Tribunal de Trabajo número 4 de Morón, órgano jurisdiccional distinguido en el 2012 por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por la buena práctica presentada en la temática reducción del índice de congestión, agilización, calidad y eficiencia en los procesos judiciales, dentro del marco del programa de buenas prácticas. Coautora del libro Regímenes Laborales Especiales, dirigido por Ricardo Arturo Foglia, y de estudios sobre un nuevo paradigma en derecho del trabajo, homenaje al doctor Carcavallo, con la dirección de Luis Ramírez Bosco, y autora de artículos de doctrina de la especialidad, actual vocal titular del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ya estamos viendo tu PowerPoint, así que si te parece, te dejo el auditorio para que puedas comenzar. ¿Me escuchás bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Irene, por la calidez de tu presentación. Y bueno, pretendo pasar la tarde con ustedes en este conversatorio compartiendo 4 ejes en esta charla. El primero, darles un pantallazo normativo respecto de cómo está el estado del arte en materia de cobertura de salud en tiempos de ASPO. Un segundo eje, cómo han quedado clasificados los trabajadores frente a la pandemia en la que nos encontramos inmersos. Y un tercer y cuarto eje que hacen a la litigación, tanto en sede administrativa cuanto en sede judicial. Es decir, el impacto que tiene en la litigación la realidad que estamos viviendo. Bien, vamos a remontarnos al 23 de diciembre del año 2019. La Argentina decide sancionar una ley de emergencia que lleva el número 27.541, es la denominada Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, y establece una serie de emergencias en distintas materias, entre ellas, en lo que nos afecta a nuestra rama del derecho, en materia económica, financiera, sanitaria y social. Un par de meses después, transcurrido el verano, a mediados de marzo, todos despertamos con la novedad cada vez más cercana de la gran pandemia que asoló y en este momento está asolando al mundo entero. Esto llevó a que en el marco de la emergencia sanitaria y la delegación de facultades que se había efectuado al Poder Ejecutivo Nacional, determinara el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 260, por el cual se dio inicio al aislamiento preventivo. Ustedes recordarán que se daba por aquel entonces, hacia el 12 de marzo, los primeros casos de los argentinos que repatriaban de sus vacaciones, ya con el riesgo del contagio provenientes de zonas donde la pandemia ya se había hecho notar.
También poseíamos dentro de nuestro territorio visitantes extranjeros que provenían de países con posible infección y que ya se encontraban en el territorio. El primer DNU que se dicta busca, con el objetivo de proteger la sanidad, es decir, la salud pública como bien colectivo, el aislamiento preventivo. Y se le pide a aquellos que provenían del extranjero y a los extranjeros que se aíslen en los lugares donde se encuentren, por el plazo de 14 días. Una semana después, porque la vertiginosidad de los hechos, ya no hace falta ni mencionarlo, no supera, una semana después despertábamos el 20 de marzo con una medida más extrema que nos colocó a todos en lo que se ha dado por denominar ASPO, que es la figura del aislamiento social preventivo y obligatorio, en la que muchos territorios aún nos encontramos. La medida es de suma importancia y trascendencia a los fines jurídicos. No solamente restringe nuestra circulación y coloca a todos los habitantes del territorio, no a los ciudadanos, sino a los habitantes del territorio, en este estado obligatorio, debiendo permanecer en el domicilio donde se hallaren a las 0 horas del día 20 de marzo, para cumplir a partir de dicha fecha el aislamiento en ese lugar. La figura viene acompañada de la prohibición de circulación, el control estricto de rutas y de circulación, aún para aquellos que estuvieran excluidos de cumplir el aislamiento. Y dentro de esta excepción que establece la figura del ASPO, se desprende o crea una categoría que hasta ahora no conocíamos, o por lo menos a la cual no estábamos habituados con esta naturaleza jurídica, con estos alcances, que es la clasificación de los trabajadores según fueren su actividad esencial o no esencial. Como ustedes ven en los recuadros amarillos, tenemos las dos primeras subcategorías y que son dirimentes a la hora de analizar los casos. En un primer universo vamos a ubicar a los trabajadores afectados a actividades esenciales, aquellos que pertenecen concretamente a una nómina taxativa de actividades que fueron enumeradas en el decreto 297, en el DNU 297, en el artículo 6º, que expresamente individualizó quiénes podían ser considerados, ya fuera que trabajadores estatales o trabajadores bajo relación de dependencia, o aún aquellos que se desempeñaran en forma autónoma, figuras de becas, pasantías, etc., porque no perdamos de vista que lo que se pretende es proteger la salud pública. Por lo tanto, todo aquel sujeto humano sometido a cualquier tipo de trabajo, pero cuya actividad se contemple como esencial, habrá de estar amparado dentro de este conjunto de trabajadores esenciales. Estos trabajadores esenciales tienen como regla la prestación presencial de sus tareas. Dentro de ese universo se creó una subcategoría que son los trabajadores esenciales exceptuados de prestar los servicios. ¿Quiénes serían, dentro de esta clasificación, quiénes ingresarían? Bueno, las mujeres embarazadas, para protección obviamente de la vida, aquellas personas que tuvieran mayores de 60 años, y aquellos trabajadores considerados de grupo de riesgo. ¿Quiénes son los que pertenecen al grupo de riesgo? Bueno, principalmente la resolución los enumera taxativamente y incluye a aquellos que padecen enfermedades respiratorias, entre las cuales está el asma, los padecimientos crónicos, los enfisemas, los EPOC, aquellos que padezcan enfermedades cardíacas, aquellos que padezcan enfermedades inmunodeficientes, los diabéticos y aquellos que tengan insuficiencia renal. Y por último, quedan en un segundo estándar
todo el resto de actividad, trabajadores que se desempeñan en actividades no incluidas entre las esenciales, es decir, aquellos trabajadores afectados a la actividad normal, no esencial. Esta primera clasificación llevó a ampliar el concepto de esencialidad que teníamos dentro de la rama de nuestra rama del derecho, creado por la 25.877, hace unos cuantos años, que determinaba un universo muy pequeño de actividades esenciales. Primer nota de color, nuestra legislación, tanto la ley de contrato de trabajo cuanto las normas complementarias, no nos encontró frente a la pandemia a la altura de las circunstancias. Fíjense que el legislador nunca había previsto una respuesta jurídica acorde a la situación de emergencia que estamos viviendo. Tuvo que retocar la categoría de esencialidad de las tareas y tuvo que retocar, como veremos más adelante, la supervivencia del contrato de trabajo y de la relación. Vamos a abordar o poner foco, en primer término, en la primera parte de nuestra charla, la mirada sobre los trabajadores que llamamos esenciales, porque son aquellos a los que el legislador más se abocó. Es decir, intentó darle protección fundamentalmente a los trabajadores afectados al desempeño de tareas esenciales dentro de esta emergencia. Y dentro de este universo de trabajadores esenciales podemos determinar dos casos. Aquellos trabajadores esenciales que mientras prestan el servicio pueden presentar la situación de caso sospechoso COVID-19, aquellos otros que ya evolucionan y se convierten en casos confirmados de COVID-19, y aquellos que transitan el proceso hacia la confirmación de la determinación de una enfermedad profesional no listada. Vamos a ver cómo se suscita cada uno de estos pasos y qué obligaciones nacen en cada uno de estos estadios. Siempre recordando que hablamos de trabajadores esenciales. ¿Qué obligaciones se imponen? En cabeza del trabajador, si es un trabajador esencial, que ha contraído y cree haber contraído algún riesgo para su salud, es decir, manifiesta dentro de su estado de salud algún síntoma que le da la pauta de que se puede encontrar enfermo, tiene la primera obligación, que es notificar a su empleador. Una vez ha noticiado el empleador de este riesgo que está atravesando, por el cual atraviesa el trabajador, que es para él un peligro inminente y grave, porque afecta a su salud, pero también afecta la salud del entorno de la actividad que ha sido declarada esencial, y obviamente el entorno familiar, lo primero que pone el Estado, el legislador, en cabeza del empleador es la mochila de la responsabilidad de velar por la salud individual de este trabajador y de la salud colectiva. Fíjense que lo primero que hace el Ministerio de Trabajo en estas resoluciones que se dictaron, ahí se mencionan, se dictaron con muy poquitos días de consecuencia, lo primero que hace es, le impone la obligación de dispensarlo de concurrir a prestar los servicios. Lo deja que se quede en su casa a resguardo. En segundo lugar, le dice que tranquilo, usted va a gozar de una licencia. Hasta ahora, fíjense que la ley de contrato de trabajo y la ley 24.557 tenían cubiertos los universos de enfermedades, ya fueran inculpables o profesionales que pudiera padecer, y accidentes obviamente, que pudiera padecer un trabajador. Sin embargo, el legislador argentino decidió crear una figura de licencia que no es la licencia, no la denominó licencia por enfermedad inculpable, y tampoco le dio cobertura como enfermedad profesional. Creó una licencia extraordinaria sanitaria de naturaleza remuneratoria, a la cual decidió designar así en la resolución 202. No es menor la situación, yo creo que ha quedado el legislador parado en la vereda del medio, sin tomar una clara postura. Me parece que debiera haber sido no el legislador
a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, sino que esto amerita una intervención del Poder Legislativo, o una norma, ya que estamos dentro de la emergencia, y si no cupiere la intervención del legislativo, porque se entiende que hay una necesidad de inmediatez en el dictado de la norma, por lo menos un DNU que claramente involucrare o subsumiere este tipo de padecimientos dentro del universo de las enfermedades profesionales. Pero algo que definiere un curso de acción un poquito más, con mayor cobertura para el universo total de los trabajadores, porque vamos a ver más adelante qué sucede con el resto de los que no sean esenciales. Bien, sabemos entonces que se los dispensa de prestar el servicio, de concurrir a prestar el servicio de forma presencial. Esto no quiere decir que no siga trabajando en forma remota. Se le va a brindar esta licencia extraordinaria sanitaria paga, y además se le impone al empleador la obligación de que verifique que este trabajador va a obtener un diagnóstico médico emitido por un profesional perteneciente a algún efector del Registro Federal de Establecimientos de Salud, que está normado desde el año 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, y con un diagnóstico emitido por un efector de este circuito sanitario, recién ahí podrá tomarse una decisión, ya fuere que el diagnóstico fuere positivo, caso COVID, o negativo para COVID. El término de la licencia que se le otorga al trabajador deberá ser computada, lo dice la resolución 202, como tiempo de servicio. Quiere decir que se le brinda el resguardo adecuado al trabajador. Ahora bien, las patologías, una vez que son convalidado el diagnóstico como COVID positivo, las patologías que se adquieran, que sabemos que el espectro puede ser amplio, porque fundamentalmente el virus se aloja en el órgano respiratorio, pero podría afectar algún otro órgano. El estudio aún no está del todo definido, no está completado, y podemos el día de mañana descubrir que pueden suscitarse algunas otras patologías, no solamente las respiratorias, como incapacitantes en el futuro para el trabajador. Entonces, cualquiera fuera el universo de patologías que finalmente adquiera este trabajador y que lo incapaciten, no han sido catalogadas por el legislador como una enfermedad profesional listada. Esta es, en mi opinión, la primera debilidad que tiene el legislador a la hora de enfrentar este conflicto. No nos olvidemos que nos encontramos en el marco de una norma de emergencia, la 27.541 de diciembre del 2019, que lo que buscaba es, como ley de solidaridad, es brindar cobertura y protección a los más necesitados. ¿Y quién más necesitado hoy en la Argentina que cualquier trabajador enfermo? Entonces, yo creo que acá está la primera debilidad del sistema. Es un sistema que ha sido creado por el decreto, también un DNU 367, que le da cobertura exclusivamente como enfermedad profesional no listada a los trabajadores esenciales, y vamos a ver en qué condiciones. Vamos a poner énfasis sobre la palabra o sobre el término atención con el procedimiento de la resolución 38, porque no es igual al que se ha de seguir en cualquier otro procedimiento de los contemplados por el decreto 1278 del 2000, que diseñó el legislador para ese sistema semiabierto de inclusión de enfermedades no listadas, que ustedes recordarán. Bien, hecha esta salvedad, vamos a adentrarnos en lo que es ese procedimiento. El decreto que se dicta a mediados de abril del 2020 concibe retrotraer como primer fecha de manifestación invalidante, es decir, reconocer como que puede ser enfermo COVID positivo un trabajador a partir del 19 de marzo del 2020. Es decir, con anterioridad, si contrajo la enfermedad, el decreto no lo abarca.
segunda debilidad que detecto, porque ya veníamos ya con el primer DNU del 260, al declararse el estado de emergencia sanitario, conocíamos casos de trabajadores que venían, no solamente de gozar sus vacaciones, sino también algunos de trabajar, del extranjero portando quizás el virus. Con lo cual, esta fecha de corte que se pone podría llegar a ser dudosa. Primer fecha de manifestación invalidante. Segundo, va a ser presuntivamente enfermedad profesional para el universo de trabajadores declarados esenciales, pero siempre y cuando estos trabajadores presten servicio en un territorio donde esté vigente la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Convengamos que hasta mediados de julio lo único que conocíamos era la figura del ASPO. A medida que la epidemia fue evolucionando y se fueron fijando determinadas pautas para la comparación de la evolución en cada territorio, se crearon otras categorías de clasificación que creo yo vienen a solapar o a subclasificar a los trabajadores, cuando en realidad lo que más tendríamos que hacer es abrir el cerco y ampliarlo. Porque fíjense que si un trabajador hoy de actividad esencial se contagia en una zona de DISPO, es decir, aquellas zonas delimitadas donde hay distanciamiento preventivo social obligatorio, es decir, que debo mantener 2 metros de distancia, y que son territorios de los cuales ya creo que, si no conté mal, hay 10, por lo menos 10 provincias incluidas, y las otras 12 tienen su mayor parte de territorio cubierto por el DISPO, obviamente a excepción de Cava y de Lamba. Pero el universo de territorio argentino está bajo la figura del DISPO. Y todos los trabajadores que allí se desempeñen en actividades esenciales que contraigan COVID no están incluidos dentro de la cobertura de la resolución del decreto 367 y de la resolución 38. Tercer debilidad, en mi opinión. Y el decreto de necesidad de urgencia 367 crea un trámite específico respecto de los trabajadores de la sanidad, a los que se supone se les brinda una cobertura más amplia. ¿Cuál es la normativa aplicable además del DNU que acabo de mencionar? Bueno, el artículo 6, apartado 2b de la Ley de Riesgo de Trabajo, que establece la cobertura para casos de enfermedades profesionales no listadas, que remite a su vez al artículo 40, que en su apartado 2b establece un comité consultivo permanente para las enfermedades profesionales, que debe emitir dictámenes vinculantes respecto de la inclusión de las enfermedades que se deben entender como profesionales, y me parece que este sería el momento como para que el comité emitiera un dictamen bien abarcativo de las circunstancias por las que atraviesan luego de 9 meses los trabajadores en la Argentina, y bregar por la inclusión del COVID como enfermedad profesional, en el marco de la solidaridad en la que estamos inmersos. Se rige también por la resolución de superintendencia 590 del año 97, que, modificada por el texto ordenado del decreto 1278 del 2000, creó el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que es el fondo del cual se va a nutrir, de dónde va a salir el dinero para poder hacer frente a la cobertura de las prestaciones. Y el DNU 1278, que estableció, al modificar el texto ordenado del artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, este sistema que yo mencionaba de semiabierto, de inclusión de enfermedades profesionales a través de un sistema que no se aplica para los COVID-19, pero que es muy similar. ¿Cómo hacer? Ya nos vamos adentrando en el eje litigación administrativa.
¿Cómo hacer para litigar contra la RT y ante la comisión médica? Bien, primer paso, legislado por la Resolución 38 de 2020, deberá efectuarse la denuncia de la contingencia ante la ART que esté otorgando la cobertura por contratación del contrato de afiliación del empleador. ¿Qué debo acompañarle a esta denuncia? La denuncia se hace a través de un correo electrónico y debe ir acompañada, es totalmente informal, debe ir acompañada por el diagnóstico médico, emitido, ya sabemos, por un efector oficial del sistema de salud, con un resultado de COVID-19 positivo, tiene que estar suscripta en original, ustedes van a ser depositarios del original, por un médico de la matrícula, de matrícula nacional, y debe ir acompañada por la descripción del puesto de trabajo en el que ese trabajador brinda servicios, cuáles son sus funciones, a qué actividad en qué actividad se despliegan estas tareas, en qué consisten las tareas, y la extensión de la jornada de este trabajador esencial. Y tiene además que acompañar el formulario de dispensa otorgado oportunamente por su empleador de actividad esencial, y que fue seguramente emitido para este trabajador para que pudiera circular desde comienzos de marzo del 2020 a través del aplicativo obligatorio que tenemos todos, que es el de cuidar. Con esas tres cosas se da inicio al trámite ante la ART. La ART puede guardar silencio. Si ustedes ven que guarda silencio y tanto telefónica como a través de correo electrónico no contesta, la sugerencia es que, digamos, la sugerencia normativa de la resolución es que dirijan el reclamo ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La Superintendencia los va a recibir a través del Departamento de Atención al Público. Tiene obligación de emitir la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos una opinión técnica vinculante dentro de las 48 horas que ustedes hubiesen hecho el reclamo a través de la ventanilla de atención al público, y si Gerencia de Asuntos Jurídicos no emite esta opinión vinculante, se entenderá que el silencio vale como aceptación de la denuncia y le es oponible a la ART. Esta petición que ustedes formulen ante la Superintendencia de Riesgos se rige por el principio del informalismo administrativo, si bien la recomendación para cualquier profesional es que en la medida de lo posible completen y sean generosos en la descripción tanto de las circunstancias que rodean al caso como de los medios probatorios de los que quieren valerse. No escatimen y piensen siempre en el principio de congruencia que ha de regir lo obrado en sede administrativa y lo obrado luego en sede judicial. Bien, una vez que el silencio habrá de valer como aceptación, lo que es importante mencionar es que las actuaciones pasarán a tener la cobertura que la Ley de Riesgos de Trabajo prevé, sobre la base de los fondos que la ART extraiga, que los tiene en reserva, del fondo fiduciario. La ART tiene que hacer frente al pago de la ILT, es decir, a los salarios que durante el tiempo que dure la incapacidad transitoria se devenguen. Recuerden que los 10 primeros días están a cargo del empleador y puede tener el empleador convenio con la ART para que lo abone la ART y luego se repitan mutuamente, pero lo cierto es que los primeros 10 días están a cargo del empleador y los subsiguientes, prestación dineraria por ILT, a cargo de la ART. Y por supuesto, de inmediato debe dar cobertura sanitaria a través de las prestaciones en especie a este trabajador. Trabajador que tiene que, si fue internado, tiene que haber denunciado ante el empleador y a la ART el lugar donde se encuentra alojado, brindándosele la respectiva cobertura.
Generalmente, si la cobertura fue brindada de forma inmediata, porque estos casos usualmente requieren una internación inmediata y no hay tiempo para perder, luego la primera atención la cubre la obra social y luego compensan obra social y ART frente a la aceptación de la contingencia. Bien, cesado el periodo de cobertura de la ILT, que está establecido por la Ley de Riesgos de Trabajo, recién ahí vamos a poder empezar a hablar del trámite de determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia. ¿Cómo se inicia este trámite? Bueno, se inicia ante la mesa de entradas de la Comisión Médica Jurisdiccional. En esto es parecido al trámite que prevé el DNU 1278 y el decreto 40 respecto de la tramitación de enfermedades profesionales no listadas, ¿sí? Se inicia ante la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Ante cuál? Únicamente puede elegir el del domicilio del trabajador, no puede elegir otra. Ahora bien, por resolución de Superintendencia número 40 de este año, se ha habilitado el trámite a distancia, es decir, el TAD. Pueden utilizar la denuncia, es decir, el inicio del trámite ante Comisión Médica Jurisdiccional a través de e-Servicios, que es un nuevo aplicativo que tiene a disposición la Superintendencia de Riesgos para la cobertura de determinados trámites que son de neta naturaleza asistencial, entre ellos COVID. Así que no hace falta moverse hasta el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional, que sabemos que hasta hace poco no atendieron en forma presencial, aun cuando fuera la del domicilio del trabajador, y lo pueden hacer en forma virtual a través de e-Servicios. Este trámite lleva obligatoriamente patrocinio letrado. Y si bien rige el informalismo, vuelvo a reiterar la importancia que tiene la conformación de una presentación adecuada a derecho, como si hicieran una presentación en sede judicial, ¿sí? Lo que aleguen deberán probarlo, con lo cual piensen al articular la pretensión de acompañar las piezas instrumentales o los medios probatorios idóneos para poder solventar lo que están alegando, que es fundamentalmente la carga sobre la que pesa del damnificado o de los derechohabientes, la carga de acreditar la relación de causalidad entre la enfermedad y las tareas desplegadas. Porque si bien este decreto 367, que crea la presunción, esta naturaleza presuncional de la enfermedad como profesional no listada, es algo sinuoso, tiene idas y venidas, y yo, en mi humilde interpretación, considero que en realidad la regla es que la carga de la prueba pesa sobre el damnificado y los derechohabientes, y excepcionalmente puede la Comisión Médica Central invertirla, y vamos a ver cuándo. Bien, esta presentación que ustedes formulan ante la Comisión Médica Jurisdiccional con los medios probatorios de los que hemos hablado, se va a sustanciar por 5 días con la contraria, que es la ART. La ART podrá traer al proceso todas las constancias que hubiese recibido de la denuncia original de ustedes y acompañar el dictamen médico que hubieran elaborado. Si no lo acompaña, que no es obligatorio que lo haga, se tendrán por válido el dictamen que ustedes hubiesen acompañado y lo que se produzca ante Comisión Médica. Una vez que está sustanciado el trámite, Comisión Médica Jurisdiccional deja de intervenir, y acá hay una gran diferencia respecto del trámite de las restantes enfermedades profesionales, porque acá en Comisión Médica Jurisdiccional no se van a encontrar con un dictamen precalificatorio, que es el que usualmente dicta la Comisión Médica en los restantes casos de enfermedades profesionales. Acá van a tener la sustanciación del trámite y la elevación directa a Comisión Médica Central, ¿sí? Porque la Comisión Médica Central, como en todos los casos de enfermedades profesionales, es la encargada de originariamente intervenir
en la determinación de la naturaleza profesional de la enfermedad. Recibida el trámite por la Comisión Médica Central, podrá ésta dictar medidas para mejor proveer. Estas medidas para mejor proveer las podrá hacer producir en el plazo máximo de 15 días. Podrán ser medidas de inspección en el lugar de trabajo, podrán ser medidas informativas, etcétera, medidas, informes médicos. No se produce una audiencia a los fines de auscultar al paciente, porque ya se cuenta con el certificado médico de un efector, como ya dijimos, que ha validado que ha convalidado que esta persona porta COVID positivo, con lo cual es innecesario ahondar en más investigación respecto de la patología. Bien, y vamos a ver cómo podrá hacer jugar las cargas probatorias. Respecto del universo de trabajadores esenciales que se desempeñan en la actividad de la sanidad, el artículo 4 del decreto 367 establece una presunción respecto de la relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Es decir, que se presume que un trabajador de la sanidad que porta COVID-19, en la medida que se presume que lo ha adquirido en forma directa e inmediata, a menos que la ART, y allí es donde puede producirse la excepción, compruebe, o sea, demuestre que no hubo esa relación de inmediatez en el contagio, ¿sí? Supongamos que esta persona de la sanidad la hacen rotar cada 15 días y recién al día 16 manifiesta la primera manifestación invalidante respecto a la enfermedad. Dado que la ventana de los 15 días le habilitaría o le cerraría la puerta de la inmediatez al contagio, debería invertirse la carga nuevamente sobre el trabajador y acreditar que no estuvo en contacto con ningún otro y que ha sido la evolución propia de la enfermedad o que trabaja en la sanidad prestando tareas en algún otro nosocomio, por ejemplo. Pero como ven, la carga de la prueba revierte en cabeza del trabajador. Y esta cobertura tiene una vigencia temporal, esta presunción tiene una vigencia temporal, y habrá de estar vigente hasta tanto se venzan los 60 días de la vigencia de la emergencia pública sanitaria dictada por el decreto 260 del 2020, que vencerían en marzo del 2021. 60 días después de realizada la emergencia sanitaria, si es que no se prorroga, estaría vigente este paraguas presuncional para los trabajadores de la sanidad. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores esenciales que se desempeñan en otras actividades de la extensa nómina que taxativamente ha ido incrementándose? Bueno, sobre ellos pesa, en mi opinión, la carga de acreditar la relación de causalidad directa e inmediata. Salvo que, y aquí se puede invertir la carga de la prueba a su favor, por eso acá es importante que el patrocinante investigue un poco el ámbito dentro del cual presta las tareas y si ha habido trabajadores, compañeros de trabajo o empresas vinculadas a la actividad donde despliega tareas este trabajador esencial que también se han contagiado, porque esto podrá ser coadyuvante para la acreditación de la relación de causalidad, dado que se podrá invertir la carga de la prueba cuando se constate un número relevante de casos infectados en actividades realizadas en ese contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieran cercanía o posible contacto. Piensen en alguna empresa de distribución alimenticia, donde ustedes puedan
hacer la liaison, es decir, acreditar que ha habido un vínculo entre el distribuidor y el lugar del cual se podría haber infectado, o cuando demuestren hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio fue en cumplimiento de esas tareas. Bien, repetimos que la Comisión Médica Central tiene competencia originaria para intervenir en forma exclusiva en la determinación del carácter profesional de las enfermedades. Y esto no es menor porque, digamos que el sistema diseñado por el legislador a través del agotamiento de la instancia administrativa previa obligatoria no es del todo directo, no es del todo llano, y es tal el universo de complejidad que presenta que es importante hacer hincapié sobre esto para que el patrocinante que intervenga en el reclamo tenga en claro cómo se agota la instancia administrativa y cómo deberá recurrir para poder litigar en sede judicial. Teniendo en claro que la Comisión Médica Jurisdiccional no va a emitir ningún tipo de dictamen en este trámite, porque solo interviene para recibir el trámite y elevarlo a Comisión Médica Central, vuelvo a que Comisión Médica Central es quien emite el dictamen definitivo. Este dictamen tiene 30 días para emitirlo. Cuenten que desde que lo recibe, cuenten que se ha determinado la posibilidad de producir medidas para mejor proveer, se puede prorrogar esos 30 días, 15 días, ¿sí? Que es el plazo para la producción de las medidas para mejor proveer. ¿Y cuál va a ser la tarea de la Comisión Médica? Bueno, la Comisión Médica va a tomar ese certificado médico que dio COVID positivo, y va a compararlo con los medios probatorios que ustedes hubieran aportado para acreditar esa relación causal, directa e inmediata, y va a ser la que confirme con su dictamen que la presunción establecida en el artículo 1 del decreto 367 se ha consolidado. Es imprescindible este dictamen y la determinación en este sentido para que la cobertura pase a ser efectiva. ¿La cobertura de qué? De las prestaciones dinerarias. La Comisión Médica no va a determinar otra cosa más que la naturaleza profesional de la enfermedad. Olvídense que en este trámite vayan a poder lograr que se determine un porcentaje de incapacidad, porque en este trámite lo único, o sea, se agota con el dictamen que confirma la naturaleza profesional de la enfermedad padecida. Para la determinación de incapacidad se deberá tramitar un trámite aparte, que es el que rige por resolución 298 ante comisiones médicas jurisdiccionales, ¿sí? Puede ser a través de la determinación iniciada por vía de la propia ART, o por divergencia en la determinación de la incapacidad iniciada por el damnificado o los derechohabientes. Muy bien. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la litigación judicial una vez que está emitido este dictamen de la Comisión Médica Central? Vuelvo a repetir, este es el dictamen que agota la instancia administrativa. No esperen que un servicio de homologación perteneciente a una Comisión Médica Jurisdiccional les dicte un acto administrativo de cierre, ¿sí? Son carriles separados y no nos podemos confundir. Emitido el dictamen, contra ese dictamen, patrocinante de cara al dictamen puede hacer tres cosas. Si es oscuro el dictamen, o si ha habido algún tipo de error, pedir una aclaratoria. Lo deberá presentar a través de ventanilla electrónica y contará con 3 días para su interposición. Si pretenden la revocatoria del dictamen porque advierten que se refiere a la patología de otro paciente y no a la del damnificado a quienes ustedes patrocinan, que puede darse el caso,
presentarán un pedido de revocatoria dentro de los 3 días y también por ventanilla electrónica. Los plazos establecidos de 3 días son días hábiles administrativos y están contemplados en la resolución 38, en el artículo 7, ambos recursos. La interposición de cualquiera de estos dos, ya sea el de aclaratoria cuanto el de revocatoria, no habrá de interrumpir el cómputo del término para la interposición del recurso de apelación. Y acá viene lo más importante, que es el cómputo del término para la apelación para ocurrir ante la alzada, que no es otra que la justicia ordinaria, el fuero del trabajo, ya sea la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en ámbito nacional, o los tribunales en la provincia de Buenos Aires, tribunales colegiados, o en las provincias quien ejerza la jurisdicción en materia laboral. Habrá que revisar si en las jurisdicciones provinciales yo lo garantizo respecto de la provincia de Buenos Aires, no rige otra cosa más que este recurso. Ahora, respecto de otras provincias, habrá que verificar si tras el dictado de la resolución 38 no se habilitó la interposición de vías de acción para la revisión de este tipo de dictamen de Comisión Médica Central. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde me desempeño, no ha habido dictado de ningún tipo por parte del legislador provincial que adecue la vía de revisión más allá de la que hizo el legislador nacional. Es decir, rige este recurso de apelación directo ante la justicia ordinaria que se deberá interponer dentro de los 15 días hábiles administrativos de notificado el dictamen. La normativa que se aplica es la de la resolución 38, es la del artículo 46 de la Ley de Riesgo de Trabajo modificada por la 27348 que nos hace agotar instancia administrativa previa en forma obligatoria y obviamente los recursos del artículo 2 de la 27348. Todo este andamiaje, de no ser estratégicamente cuestionada su validez constitucional, es el que rige a la hora de la revisión. Con lo cual, si ustedes se someten a la revisión por vía del recurso, deberán ocurrir por vía de recursos, si es la vía, y no confundirse con interponer demandas, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. A menos, por supuesto, que intenten derrocar o quitar la valla de todo el andamiaje legislativo que se ha creado a través de las normativas que acabo de mencionar. A este trámite previsto por la resolución 38 no se le van a aplicar, si bien son los mismos recursos, el de aclaratoria, el de revocatoria y el de apelación, contemplados en el decreto 717, con su texto ordenado 1475 del año 2015, ni los de la resolución 179 del 2015 que se aplica a los trámites asistenciales, ni los de la resolución 298 que es la reglamentaria de la 27348. Si bien son los mismos recursos, la forma y los tiempos de presentación de esos remedios procesales no son los mismos, con lo cual por favor, hago hincapié en esto, no confundirlos, ¿sí? Por eso insisto tanto en que el trámite COVID para trabajadores esenciales se rige exclusivamente por la resolución 38 y la 40 a los fines de la superintendencia, a los fines de la interposición a través de e-servicios. Bien. Vamos a abandonar un poco el eje de litigación COVID en el sentido de que ya hemos llegado a la cobertura. Este damnificado, esperemos que Comisión Médica Central haya tenido una favorable repercusión respecto de su inclusión como enfermedad profesional y haya logrado el día de mañana, logre la cobertura, si es que queda con una incapacidad, con las prestaciones dinerarias correspondientes. Y si son derechohabientes, logren percibir las indemnizaciones correspondientes. Ahora vamos al supuesto de un trabajador COVID sospechoso, ¿sí? En estado sospechoso de COVID. ¿Y qué impacto tiene esto sobre la vida del contrato de trabajo?
a la luz de la sanción del DNU 329 de este año, que estableció la prohibición de despedir. Nos hemos encontrado en la litigación con casos en los que, si bien la prohibición de despedir, bueno, aquí vienen varias interpretaciones, pero dentro de la que formulo yo, la prohibición de despedir se limita a los casos en los que no se invoque justa causa, o que la causa invocada se ampare en falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Fuera de este universo prohibido, tenemos el universo permitido, por lo menos dentro de lo que es mi interpretación, y dentro del universo de despidos con causa, se han verificado causas que, vinculadas con el desempeño del trabajador en el servicio, encubrían, o por lo menos soslayaban, la existencia de que el trabajador se encontraba padeciendo un caso sospechoso de COVID-19. Hubo un caso en particular que tramitó en el Tribunal Trabajo 4 de Morón, que resultó realmente interesante, por eso lo traigo a colación. Se produjo una colisión de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho fundamental del empleador de contratar, previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y por el otro lado, el derecho fundamental que tiene el trabajador a la salud. Y atravesando ambos derechos fundamentales, el derecho de segunda categoría, que es constitucional, derecho fundamental de segunda categoría a la salud pública, que atraviesa al empleador y al trabajador, porque ambos tienen obligaciones respecto de la protección de la salud pública en general. El trabajador de denunciar que padece y el empleador de darle la protección que en la primera parte de la exposición les comenté. Dentro de este escenario, trabajador COVID sospechoso, que notifica a su empleador que padece de síntomas compatibles, el empleador ha noticiado, en este caso, por Taro, le notifica que su periodo de prueba concluía porque no había sido satisfactorio su desempeño y lo hacía cesar en las tareas. Es decir, el empleador ha noticiado del estado de salud de COVID sospechoso del trabajador, decide poner fin al contrato, haciendo uso de su derecho de contratar dentro de las modalidades que había, bajo las cuales ambos habían contratado, con un periodo de prueba debidamente registrado. El caso que se presentó peticionaba claramente la nulidad del despido. Si bien entendía el pretensor que se encontraba abarcado dentro de la prohibición del 329 de despedir, el tribunal, por voto mayoritario, entendió que la figura del periodo de prueba no estaba contemplada dentro de la prohibición de despedir, pero que sí cabía declarar la nulidad del acto extintivo porque se había vulnerado el derecho fundamental del trabajador a no ser discriminado. Es decir, fíjense ustedes que acá habíamos establecido en la primera parte de nuestra conversación que los trabajadores que padecen o que son casos sospechosos de COVID, el legislador ha querido darles una amplia cobertura, es decir, poniendo en cabeza del empleador la obligación de ser tuitivo de ese trabajador, ponerlo a resguardo, dejarlo en la casa hasta tanto se obtenga la verificación de un dictamen médico que determine si padece o no en forma positiva del virus. Todas este bagaje de obligaciones fue desoído por el empleador y lo colocó tanto al trabajador en cuanto a su salud individual, cuanto al conjunto de los trabajadores esenciales que eran sus compañeros de trabajo y al ámbito familiar, en una situación de discriminación que el tribunal consideró era inaceptable, y sobre la base de la construcción de que los derechos naturales y sustanciales están por encima de la
del principio de la legalidad formal, se hizo gala del convenio OIT 111, que establece la obligación de trato en paridad de condiciones respecto de todo trabajador, tanto al momento de contratar como al momento de desarrollar el contrato de trabajo. Entonces, a lo largo de la ejecución, si se detecta algún tipo de discriminación en el trato, habrá de sancionarse ese acto con la nulidad del mismo. El diseño del pronunciamiento hace una lectura semántica del convenio, porque taxativamente no está el estado de salud contemplado dentro de la nómina de prohibiciones. Tampoco se encuentra el estado de salud del trabajador dentro de la nómina de prohibiciones del artículo 1 de la Ley 23.592, que prohíbe la discriminación. Sin embargo, imbuidos del principio de progresividad y del principio de igualdad sustancial, la mayoría de los magistrados que integran el pronunciamiento decretaron el caso como despido discriminatorio, anularon la rescisión, ordenaron la reinstalación del señor Portaro, hasta tanto el empleador verificare, mediante el cumplimiento de la carga de obligaciones que le impuso la resolución 202 del Ministerio de Trabajo, que este trabajador era o no portador de caso COVID, y una vez verificado que el mismo no padeciera el COVID, recién ahí reanudaría el cómputo del término para la vigencia del periodo que faltaba de cobertura del periodo de aprueba. El pronunciamiento fue consentido por ambas partes, tanto por trabajador cuanto por empresario, por el empleador. Fue dentro de las 24 horas de notificado al empresario, le dio el alta en AFIP nuevamente, lo reinstaló, verificaron el estado de salud del trabajador, se verificó que no padecía de COVID positivo, y ambas partes llegaron a la rescisión del contrato, haciendo uso de las facultades que confería el periodo de prueba. Otro caso donde hubo conflicto de derechos fundamentales, también del mismo tribunal, se verificó en el caso de un trabajador de una empresa de seguridad, vigilador, que portaba, él pertenecía, es actividad esencial, y pertenece al ámbito de los trabajadores enfermos de enfermedades respiratorias. Padece un asma moderado. El trabajador puso en conocimiento de la empresa su padecimiento respiratorio, y pese a que fue fehacientemente notificada, prima facie la empresa desoyó, al parecer, la interpelación y lo intimó en 2 ocasiones, en el mes de julio, a presentarse a trabajar bajo percibimiento de considerarlo en curso en abandono de tareas. El trabajador ocurrió al tribunal solicitando una medida precautoria bastante poco definida, y el tribunal decidió, haciendo uso de la acción preventiva que establece el Código Civil y Comercial en su nueva redacción, reconducir el proceso dentro del ámbito de la acción preventiva y darle naturaleza autosatisfactiva. Y aplicó también el principio Iuriano Vitcuria para todo esto, y ordenó sustanciar el proceso dentro del plazo de 5 días con el demandado para que manifestara si él mismo advertía algún reparo en la pretensión del trabajador, que era que se le suspendiera la prestación de las tareas y se acogerse a esta licencia extraordinaria sanitaria con goce de sueldo que ha previsto la resolución 202. Este expediente se encuentra en trámite. Bueno, y dejo finalmente algunos interrogantes que me asaltan, para los cuales solo tengo teorías desarrolladas, pero más interrogantes que otras cosas, que es fundamentalmente a quién debemos proteger.
La regla que veníamos siguiendo hasta ahora en nuestra rama del derecho es darle protección al trabajador que sale a trabajar por necesidad y que no elige en el desempeño de esa tarea que despliega por necesidad, no elige enfermarse. Con lo cual, hasta ahora la regla era, si trabajo y me enfermo en el trabajo, estoy cubierto por la ley de riesgos de trabajo. Sin embargo, como vimos a lo largo de nuestro encuentro, solo gozan de este beneficio presuncional aquellos que tienen la dicha de trabajar en actividades esenciales. Entonces la gran pregunta es cómo quedan cubiertos los trabajadores esenciales sujetos a ámbitos territoriales de DISPO, es decir, de distanciamiento social preventivo obligatorio, y cómo quedan, aún peor, aquellos trabajadores en Argentina que no están incluidos dentro de las actividades esenciales y que igual debieron salir a prestar servicios, cualquiera fuera sea bajo relación de dependencia o en forma autónoma, pese a la prohibición del ASPO y por una necesidad netamente alimentaria. ¿Cuáles serían las vías alternativas de cobertura de este universo de trabajadores excluidos de la resolución 38 y del decreto 367? Bueno, prima facie, la misma ley de riesgo de trabajo prevé una vía sistémica para aquellos trabajadores que consideren padecer una enfermedad profesional, y es este sistema semiabierto de inclusión de enfermedades profesionales no listadas que diseñó el decreto también DNU 1278 en el año 2000. Y el decreto 40. Entonces, pareciera que si seguimos la vía sistémica, podría un trabajador de estos excluidos seguir, obviamente, con una ardua tarea por delante, la acreditación de la vía, por la vía sistémica de la relación causal, directa e inmediata que tiene que existir entre la tarea y el contagio de la enfermedad. Ahora, el razonamiento no parece muy disparatado, porque si este es un virus de alta propagación, que justifica que todos nos quedemos a resguardo en nuestras casas, salvo quienes desempeñan actividad esencial, es porque damos por sentado que el contagio es inminente. Y si el trabajador, por una cuestión alimentaria, debió salir a ganarse el trabajo diario, y el riesgo lo corre porque es inminente, acto seguido, si se contagia, debiera seguir naturalmente la lógica transitiva de que se trata de una enfermedad profesional. Quizás, volviendo a lo que dije al principio, siguiendo la naturaleza solidaria que encubre o que ampara todo este sistema de emergencia, este sería el camino más llano y de más fácil tránsito, sobre todo para quienes están enfermos porque son vulnerables. Y máxime teniendo en cuenta las 100 reglas de Brasilia, que lo que debemos lograr es que el damnificado vulnerable acceda a la cobertura y acceda a la litigación. Bien, siguiendo este trámite, la atención se rige por la norma, no se rige ya por la norma del 38, sino que van a aplicar el 1278, van a tener la tramitación en la Comisión Médica Jurisdiccional con un dictamen precalificatorio. Ese dictamen es simplemente precalificatorio, no es el definitivo. Recuerden que siempre en materia de enfermedades no listadas, el último que tiene la palabra es la Comisión Médica Central, con lo cual, obtenido el dictamen precalificatorio, si es negativo, si es desfavorable para el damnificado, tienen 5 días para ocurrir a sede Comisión Médica Central para la revisión. Revisado, la comisión dicta su dictamen final. Bien, es susceptible del recurso de apelación directo. Se rige por el decreto 717, son 15 días, es el trámite, me olvidé de poner la fecha, el plazo, y se rige por el decreto 717 y su texto ordenado 1275. Y la justicia ordinaria es la alzada, o sea que es la vía recursiva. Una vía alternativa que quedaría sería la del derecho común, para lo cual
es imprescindible generar en cabeza de la ART la obligación de responder frente a una enfermedad que no está listada, con lo cual tienen allí un valladar más para saltar. No olviden que estos trabajadores, al no ser esenciales o ser esenciales en DISPO, están excluidos de la obligación, o sea, la ART está excluida de la obligación, con lo cual el profesional va a tener que generar en cabeza de la ART la causa fuente para responder por esta obligación, y por supuesto tendrá, por la vía del derecho civil y las reglas aplicables al proceso civil, la obligación de acreditar la relación de causalidad directa e inmediata. Bien, creo haber llegado al final, así que les agradezco la atención que me dispensaron por este tiempo, y quedo abierta a las preguntas que quieran formular. Muy bien, gracias Gabriela. Muy claro, clarísimo. Y tu PowerPoint muy solicitado. Parece que... Queda a disposición. Gracias, gracias, porque también los que están siguiendo el curso a través del Facebook Live también lo están pidiendo, así que vamos a hacérselo llegar. Estamos abiertos a las preguntas, algunas ya fueron llegando, ahí te están felicitando, porque la verdad que sí, fue muy, muy claro, excelente. Voy a buscar las preguntas que se dieron un poquito más arriba. A ver. Prevención ART, Nélida, ¿no? Dice, prevención ART pareciera tener como modalidad mandar carta documento diciendo que no se cumplen con los requisitos de la SRT, cuando no es así. ¿Qué objetivo tiene la ART con este rechazo? ¿Estamos hablando de caso COVID? Sí, porque esto se ha dado en el momento en que estabas hablando de los casos COVID y esenciales, ¿no? Es facultativo de la ART por una cuestión, cuando tiene una discrepancia formal. ¿Me puedo poner en pantalla completa? Sí, por para verlos a supuesto, todos tenés que ustedes? dejar de compartir. Sí, sí. Tengo que dejar de compartir, porque si no me marea. Sí, no hay problema. Ahí está. Ahora los puedo ver. Yo lo que les decía es que es facultativo de la ART analizar la presentación de la denuncia que ustedes formulen y que verificar que ustedes se ajusten al formalismo de la denuncia, que como les comenté en la resolución 38 establece 3 requisitos. Si hubiera discrepancia respecto de la formalidad en la que ustedes han efectuado la presentación, pueden ocurrir a Superintendencia de Riesgo a través de la ventanilla de atención al público para hacer ustedes la misma presentación. La Superintendencia tiene la obligación a través de la gerencia de legales de emitir una opinión que tiene dictamen vinculante para la ART. Y si no lo emite dentro de las 48 horas, queda automáticamente aceptada. Así dice la resolución 38. Por lo menos esa es la inteligencia que yo le doy. Con lo cual, si la RTC les ha enviado una carta documento, el paso siguiente lógico sería ocurrir a la Superintendencia de Riesgos. Marcos Iliberti pregunta, ¿se equipara a trabajador esencial con trabajador que está cumpliendo tareas no esenciales que luego fueron exceptuadas por el Poder Ejecutivo? ¿Solo se aplica en ASPO y los trabajadores de DISPO qué alternativas legales tienen? Bueno, se respondió con la presentación. Igual parte de esto se respondió con la presentación, porque fue anticipada la pregunta, pero... Bueno, habrá que ver. Sí. Claro, la primera parte supongo que la apunta a que originariamente el trabajador no pertenecía a una actividad. Claro. Más tarde sí fue admitida como esencial, seguramente ya en el mes de mayo o junio, que fueron ampliándose, y este trabajador pasó a la presencialidad. Si este trabajador pasó a presencialidad y se contagia, entra dentro de la resolución, del decreto 367 y de la resolución 38. El problema es si se contagió, o sea, si la primera manifestación invalidante, que es la que va a determinar la fecha de aplicación de la norma, si estaba en ASPO o estaba en DISPO. Porque si él se contagia estando en DISPO o estando sujeto a la obligación de responder al ASPO, no está cubierto. Entonces es importante determinar eso. Okay. No sé si le di respuesta.
Bueno, sino que vuelva a escribir. Eduardo Mesio dice, doctora, si se aplicara la NSL 26693, ¿usted entiende que el COVID-19 es una enfermedad profesional sin la necesidad de toda la legislación que usted detalló? A ver, yo no soy legislador. Yo simplemente trato de interpretar las normas teniendo en cuenta fundamentalmente, en primer lugar, los derechos fundamentales de los trabajadores, y es indiscutible que el derecho a la salud es un derecho fundamental, concebido en tratados internacionales de derechos fundamentales y en normas internas de nuestro sistema jurídico argentino. Consecuentemente entiendo que si la lógica es que esto es un virus de propagación tan evidentemente inmediata, y el trabajador está obligado a salir para ganarse el pan, la lógica es que se lo va a terminar contagiando en el ejercicio de su profesión o de su oficio. Consecuentemente, en mi opinión, debiera ser más amplia la cobertura y no estar restringida a trabajadores esenciales o a trabajadores esenciales sujetos a ASPO. Porque el hecho de que tengamos que mantener 2 metros o no de distancia no deja de subsumirnos ni como trabajadores, ni susceptibles de enfermarnos. Es decir, el hecho de en qué territorio, o sea, porque el territorio se clasifica en ASPO o en DISPO en función de la respuesta sanitaria que se le puede dar a los habitantes de ese territorio. Y esto se solapa con la naturaleza del trabajador y con el hecho de la protección sanitaria que le tenemos que brindar. Y es ahí donde yo advierto cierta colisión, que es la que me preocupa. Por eso dejé planteada la duda o la inquietud de qué haríamos si la protección no la viniera a pedir ya un trabajador esencial, sino que fuera el caso de un trabajador no esencial que tuvo que salir a trabajar para ganarse la vida. Más allá de las infracciones penales que hubiese cometido en el desempeño de dicha actividad. A ver, entiendo que nuestros derechos fundamentales son como un prisma, el individuo es como un prisma de muchas caras en ejercicio de múltiples derechos fundamentales. Por supuesto que algunos derechos están por encima de otros en determinadas circunstancias. Pero la salud y el derecho alimentario van de la mano. No podríamos vivir sin comer, ni tener salud sin estar vivos. Entonces, para estar vivos tengo que comer y tengo que trabajar. Entonces, esta colisión o esta forma de prisma rotativo constante hace que tenga que mantener cierto equilibrio. Y el equilibrio me parece que se logra con un legislador que amplíe la protección y que le dé solidaridad al sistema a través del Estado, de las obras sociales y de los fondos fiduciarios. Tenemos que pensar también que yo desconozco obviamente los valores ni las estadísticas. Sería muy interesante involucrar en una mesa de discusión a las ART para discutir cómo ha mermado la denuncia de otro tipo de accidentes, como por ejemplo de accidentes in itinere, en este periodo de casi 9 meses que llevamos, de actividades no esenciales, porque evidentemente tiene que haber habido una merma, y por lo tanto un ahorro en la cobertura de prestaciones, tanto en especie como dinerarias, que va a favorecer el cúmulo de prestaciones a las que se tendría que hacer frente a través del fondo fiduciario. Se me ocurre a mí, como para también sopesar el impacto de cualquier pronunciamiento que podría dictarse en los casos de trabajadores no esenciales, si a alguien se le ocurriere en un pronunciamiento decir que perfectamente puede tener cobertura como enfermedad profesional. No digo que vaya a ser mi caso, pero este es el escenario que despliego de análisis como para que entre todos lo discutamos. Claro, hay que acordarse que sos jueza, o sea que tener cuidado también
con el Si prejuzgamiento. si me hubiese pronunciado, ya lo diría. Claro, por supuesto. Pero digamos, si pongo en la mesa Las posibilidades los escenarios que me preocupan posibles, claro. y colisiones de derechos que veo. Sí, claro. Pablo Varelo dice, ¿qué opina de la licencia del artículo 3 de la resolución 207/2020, cuidado de hijos en edad escolar, en cuanto a si esa licencia es paga o no? Considero que es una licencia paga, por supuesto. Sí. Ahora, si debe apuntar a la naturaleza jurídica del pago, si es remuneratorio o no, quizás. No sé. Supongo que sí, porque creo que no hay duda de que es pago, ¿no? O sea, eso está claro. Pago es una licencia paga, sí. Uh-huh. Son licencias extraordinarias diseñadas por el legislador en el marco de la emergencia. Son pagas, lo que está en discusión, y sobre eso yo no me he expedido, es sobre su naturaleza jurídica, de remuneratoria o no remuneratoria. Uh-huh. Muy bien. Y aquí Yael Vela dice, excelente disertación, muy clara, y pregunta, trabajador esencial se contagia, pero existe negligencia en su tratamiento. Las consecuencias en su salud, por ejemplo, fallecimiento o secuelas físicas, más allá de la cobertura de RT, está siendo atendido por el Poder Judicial en cuanto a la responsabilidad civil y penal correspondiente del personal y o institución del Estado negligente. Estamos viendo muchos fallecimientos de quienes están al frente de la batalla. Creo que hay dos preguntas allí. ¿Me podrías repetir la primera parte? Sí, bueno, habla de la negligencia en el tratamiento, las consecuencias en su salud, por ejemplo. ¿Esa parte de la negligencia en el tratamiento apunta a alguna pregunta específica? Es decir, ¿es alguna vía de resarcimiento? ¿O es una afirmación? Claro, que si está siendo atendido por el Poder Judicial en cuanto a la responsabilidad civil y penal correspondiente del personal y o institución de la parte negligente, que en este caso parecería ser que es el Estado, por lo que dice la... Bueno, una vez que está efectuada la denuncia del trabajador como caso COVID positivo, las prestaciones en especie están a cargo de la ART, sin lugar a dudas. En este caso, si es un empleador autoasegurado, tiene la prestadora con la cual habrá suscrito el convenio para la prestación justamente de los servicios médicos. Si existiere un supuesto de negligencia en la prestación de las prestaciones médicas, bueno, tenemos varios sistemas dentro del derecho civil. El doctor Eduardo Mesio, que está aquí presente, especialista en la Ley de Defensa del Consumidor, podría dar una clase sobre el subsistema de derecho común basado en la Ley de Defensa del Consumidor, que perfectamente tiene al trabajador como usuario indirecto de la cobertura, o sea, del contrato de afiliación suscripto entre la ART y el empresario. Ahora ustedes tendrían que verificar un agravamiento, o sea, que esta supuesta mala praxis derive en un agravamiento de la patología inicial. O sea, lo primero que tienen que probar es que se produce un daño. Producido el daño, recién ahí, ¿qué relación causal tiene el actuar de las tareas por un lado y de la negligencia, supuesta negligencia de la ART y los prestadores o efectores sanitarios? O sea, como ustedes ven, el diseño, la estrategia es una estrategia compleja, requiere que el profesional verdaderamente trabaje arduamente en el diseño de esto y lo logre llevar a buen puerto. Uh-huh. Bueno, creo que no hay más preguntas. De todos modos, a ver aquí, bueno, todos te agradecen la disertación, que estuvo muy clara, coinciden todos en eso y yo me sumo también. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar que vamos a tener el placer de volver a tener a la doctora el 6 de octubre, justamente el tema que acababas de mencionar, aplicación del régimen de defensa al consumidor al trabajador como usuario indirecto. Tema interesantísimo, así que bueno, todavía no hemos lanzado, digamos, la agenda de octubre para que se puedan inscribir, pero seguramente lo hagamos la semana que viene y ahí van a poder ingresar al formulario de inscripción y bueno, y poder contar nuevamente con una disertación súper clara de la doctora. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, gracias a todos por compartir
esta nueva masterclass, y bueno, nos encontramos entonces con Gabriela el 6 de octubre, y el jueves, bueno, ya tenemos otra actividad, digamos, tenemos varias actividades previstas, así que bueno, los esperamos, y muchísimas gracias. La agradecida soy yo y por la participación de todos. Adiós. Gracias, Gabriela. Chao, Irene, gracias.